Hola familia, aquí os traemos una nueva receta, roscón de reyes, relleno de nata y crema de avellanas. Vamos a necesitar 350 gramos de harina, 8 gramos de levadura química y una pizca de sal. Aquí tengo 125 mililitros de leche tibia y le voy a añadir 2 cucharadas de levadura de panadero. También vamos a necesitar 80 gramos de azúcar, el cual vamos a necesitar 2 cucharadas que lo vamos a echar en nuestra mezcla de leche con levadura y el restante lo incorporamos con la harina. Y lo vamos a ir mezclando para que no nos queden muchos grumos de levadura. Aquí incorporamos un huevo, un chorrito de aroma de vainilla, 40 gramos de mantequilla. Yo he usado 80, pero luego he necesitado mucha más harina. Y vertemos nuestra mezcla de levadura y lo vamos a amasar. Quedará una masa pegajosa, como os he dicho, he necesitado de mucha más harina. Pero ustedes, si os queda una masa un poco pegajosa, le podéis añadir solamente un poquito más de harina. Vamos a ir amasando hasta incorporar la harina restante. Vamos a añadir una cucharada de aceite vegetal y lo volvemos a amasar todo muy bien. A nuestra masa vamos a añadirle la ralladura de una naranja. También podéis utilizar limón. Y lo volvemos a integrar todo. Engrasamos un molde, ponemos nuestra masa y lo dejamos hasta que doble de tamaño. Le echamos un poco de aceite por encima y lo tapamos con papel film. Y mientras vamos a ir cortando nuestra fruta confitada. Una vez haya fermentado, lo vamos a verter en nuestra bandeja y le vamos a dar forma de rosco. El agujero del centro tiene que quedar bien grande, ya que luego en el horno encogerá. En un vaso vamos a añadir un huevo, un chorrito de leche y un poco de agua de azahar. Y vamos a pincelar todo nuestro rosco. Aquí vamos a ir decorando al gusto nuestra fruta confitada. También le he echado almendras laminadas y almendras picadas. Vamos a coger 2 cucharadas de azúcar y muy poquita de agua y lo vamos a mezclar muy bien para que luego nos quede ese típico pegote de azúcar. Y lo vamos añadiendo en el rosco. Llevamos al horno calor arriba y abajo a 180 grados. Una vez lista, lo tapamos y lo dejamos enfriar completamente. Una vez frío, pintamos nuestra cara de rosco con un poco de brillo comestible. Y si no tenéis, podéis utilizar mermelada de melocotón. Con un cuchillo de sierra vamos a ir partiendo nuestro rosco por la mitad con mucho cuidado. Y lo vamos a pasar a una rejilla, un plato o lo que tengáis. En mi caso he utilizado la bandeja de la pizza.
Montamos la nata y vamos a ir haciendo rosetones altos. De este modo nos quedará visiblemente mucho mejor. Aquí he derretido un poco de crema de avellana o crema Kinder y se lo vamos a añadir en la mitad. Es totalmente opcional. Y con mucho cuidado vamos a incorporar la otra parte del roscón. Y hacemos muy poquita presión para que nos quede bien pegada la nata. Y listo, familia, ya tendríamos nuestro roscón de Reyes. Queda espectacular y muy rico. Espero que lo probéis. Un saludo, hasta la próxima.